inducida por el embarazo, y la preeclampsia, que estas son, digamos, son las que podemos tener como tratamiento ambulatorio. Y cambia luz. Después tenemos las emergencias hipertensivas, que estas sí son, digamos, las que tenemos que estar más atentos porque requieren otro tipo de intervenciones. Las crisis hipertensivas, que se definen como una tensión arterial mayor a 160-110, que puede ser justamente en el marco de una hipertensión gestacional o en una preeclampsia impuesta a una hipertensión crónica. La preeclampsia grave, que es cuando la TA también es igual o mayor a 160-110, pero se agrega lo que es el daño de órgano blanco. La eclampsia, que es la presencia de las convulsiones tónico-clónicas, que no tienen ausencia de otras causales, y se da en mujeres embarazadas. Y el síndrome de HELLP, que es una complicación que se caracteriza por la presencia de hemólisis, disfunción hepática y trombocitopenia. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con las pacientes para que no lleguemos a ninguno de estos estadios? Como prevención se indica, a todas las mujeres gestantes ejercicio físico, 140 minutos semanales de una intensidad que sea, de moderada intensidad, que aumente su frecuencia cardíaca, que la paciente se le dificulte, por ejemplo, cantar, pero que pueda hablar. Esa sería como la forma de explicárselo. Y se da calcio diario en mujeres con alto riesgo y la aspirina desde la semana 16 hasta la semana 36. También en pacientes que tengan riesgo. ¿Quiénes son las pacientes que tienen riesgo? Las pacientes que tengan uno de estos factores, preeclampsia previa, enfermedades autoinmunes como el síndrome antifosfolipídico o lupus, diabetes mellitus tipo 1 o 2, hipertensión crónica, que el embarazo actual sea producto de una técnica de reproducción asistida, y enfermedades renal crónicas, o dos o más de los siguientes factores, que es el intervalo intergenésico mayor a 10 años, la historia familiar de preeclampsia, que es la que tenía nuestra paciente, la edad materna mayor a 40 años, la nuliparidad, que también la tenía nuestra paciente, el embarazo múltiple y el índice de masa corporal mayor a 30. O sea que con esto nosotros podemos ver que la paciente no tenía un buen seguimiento y que no se le aplicaron las medidas adecuadas de prevención. ¿Cómo detectamos? Bueno, simple, con el registro de la tensión arterial en cada consulta. Se espera más o menos en las mujeres embarazadas que tengan una TA entre 110 y 70. Y bueno, la técnica, la que ya conocemos, la paciente sentada con los pies apoyados en el suelo, con el brazo a la altura del corazón, y se coloca el manguito que sea acorde a su brazo. Bueno, con respecto a los objetivos del manejo, cuando se nos presenta una paciente con estas características, además de tratar la patología en sí que le está causando, ya sea la hipertensión o las convulsiones, como vamos a ver, también vamos a tratar de evitar las complicaciones. En este caso, bueno, administrar antihipertensivos es lo primero y lo que hay que hacer en primera instancia para bajar la tensión arterial y evitar hemorragias intracraneales, por ejemplo. Con respecto al sulfato de magnesio, no solo se da en la eclampsia para combatir esas convulsiones, sino de forma precoz en la preeclampsia para evitar que sucedan esas convulsiones. Y la restricción de líquidos endovenosos para evitar edemas en general, puntualmente el agudo de pulmón. Entonces, el manejo en general, como con cualquier patología, comenzamos con la anamnesis, los antecedentes, los más importantes, familiares y personales con respecto a esta paciente, donde se descubre que como antecedente familiar tenía la preeclampsia. La sintomatología, presencia de cefalea, alteración en la visión, mareos, náuseas, vómitos, que nos puedan llevar a la conclusión de que hay daños en órganos blancos. Con respecto a la duración de estos síntomas, en qué momento se presentaron, si ya los había tenido antes del embarazo, todos fueron durante el embarazo, cuánto duraron y demás. Con respecto al examen físico, lo más importante son las mediciones de tensión arterial y la búsqueda de edemas en las embarazadas, que esto fue lo que se realizó como corresponde con esta paciente, la semiología obstétrica y el chequeo de los latidos cardíacos fetales, y depende en el centro donde nos ubiquemos, vamos a gestionar la derivación o la internación de esta paciente. Como primera instancia, lo más importante es la administración de los antihipertensivos y el sulfato de magnesio para prevenir la evolución de la patología.
y evaluar la salud fetal. Perdón, estoy aceptando gente y me distraigo. Ahí está. Está bien, yo las acepto, no te preocupes. Ah, está. Con respecto a los antihipertensivos, el de elección es el labetalol. Su vía de administración va a ser endovenosa, que puede ser de dos maneras, ya sea intermitente o continua, o sea, en bomba. La infusión intermitente son 20 miligramos en 100 mililitros de solución dextrosal 5% que se van a pasar en 10 a 15 minutos. De no descender, se tiene que duplicar la dosis, o sea, 40 miligramos a los 15 minutos, y de no descender todavía esta instancia, se vuelve a duplicar, o sea, 80 miligramos. ¿Cómo nos damos cuenta si está funcionando o no el tratamiento? Con el control de la tensión arterial, que debería bajar un 20% en estos 15 minutos. Con respecto a la infusión continua, son 40 mililitros, lo que equivale a 10 ampollas en 160 mililitros de solución dextrosada al 5%, que la vamos a pasar en 1 o 2 minutos. Con respecto al sulfato de magnesio, puede ser endovenoso o intramuscular, ya sea que queremos estar tratando la convulsión en sí, que digamos elegir la intramuscular, o de manera preventiva la endovenosa, que se da en dosis de ataques 5 gramos en 10 centímetros cúbicos de solución dextrosada al 5%, a pasar en 15 a 20 minutos, y después se mantiene con un goteo de 20 gramos en 500 centímetros cúbicos a 21 microgotas en 24 horas. Y la dosis intramuscular, que son 5 gramos en cada región glútea. Es importante con este fármaco monitorear los reflejos rotulianos, la frecuencia respiratoria y la diuresis, ya que la ventana terapéutica es muy corta y podemos eh, intoxicar al paciente. En ese caso, el antídoto sería el gluconato de calcio, que se da 1 gramo de manera endovenosa. Bueno, con respecto a la hipertensión inducida por el embarazo, tenemos dos tipos, la leve y la severa, que las vamos a dividir según los valores de tensión arterial que presente la paciente. La leve se maneja de manera ambulatoria, la severa a veces requiere hospitalización. Básicamente el manejo es control periódico de la paciente y de la salud fetal. Y ya comenzamos con la medicación, como dijimos anteriormente, es lo primero que hay que hacer para bajar la tensión arterial, el labetalol. Y también la aspirina, 100 miligramos, que bueno, se vio que es una manera de prevenir la presencia de preeclampsia. Y bueno, hay que programar cesárea, ya sea semana 37 o 38, dependiendo de otras patologías que tenga asociada la paciente. Con respecto a la preeclampsia, también la vamos a dividir en leve o severa, no solo según los valores de TA que presente, sino también la sintomatología y los valores de proteinuria que tenga la paciente en el laboratorio. Ambos casos se van a tratar en en internación. En el caso de la preeclampsia severa, apenas se interna la paciente, se tiene que comenzar con la maduración pulmonar, ya que es inminente, digamos, la finalización del embarazo, que se va a hacer con 12 miligramos de dexametasona cada 24 horas. Se dan 2 dosis de manera intramuscular. Controles tanto de la paciente como de la salud fetal, y comenzar, como ya dijimos, con el labetalol. El tema de la finalización del embarazo se va a dar 24 horas posterior a la finalización de la maduración pulmonar. eh, o sea, a partir de ahí, mejor dicho, es que se puede comenzar a hablar de la finalización del embarazo. Lo ideal sería esperar hasta la semana 34 o, bueno, dependiendo eh, la inestabilidad materno-fetal, podría hacerse antes. Y bueno, la eclampsia, como dijimos, ya es en una paciente con preeclampsia la presencia de sintomatologías como las convulsiones, donde bueno, hay que evitar los traumatismos de la madre, verificar que tenga una vía aérea permeable e iniciar la administración de oxígeno, y con el control de la convulsión lo vamos a hacer con el sulfato de magnesio, como ya dijimos, intramuscular, 5 miligramos en cada región glútea. Comenzar también con la beta-lol y maduración pulmonar para poder finalizar el embarazo eh, posterior a la misma. Como conclusión en sí, es importante recordar a todas las embarazadas con las que tengamos contacto en los centros de salud, que lleven los controles prenatales al día y completos, sobre todo, para poder detectar factores de riesgo como los que tenía esta paciente de manera precoz y poder tratarlas. Eh, y bueno, como profesionales también es necesario que sepamos con qué contamos en nuestro centro de trabajo, porque bueno, por ejemplo, en este caso particular, a la paciente, si bien el manejo inicial fue correcto y se la logró derivar a un centro de salud que tenga los medios para tratarla, hubiera estado muchísimo mejor si se la podría haber tratado desde un inicio con los antihipertensivos, cosa que no se logró hacer porque bueno, en ese centro de salud no tenían eh, los fármacos necesarios, ¿no? Así que bueno.
No llegué a ver la bibliografía, ¿la pueden volver a poner, Ah, porfa? sí, perdón. Ok, bueno, felicitaciones, chicas. Les pregunto, ¿esta paciente ustedes la conocieron? Yo la conocí. Ok. ¿Qué te parece con respecto a al abordaje que se hizo en el centro de salud? ¿Hay alguna crítica que se te ocurra que le podamos hacer? Constructiva. Por las condiciones del centro de salud, Mm. que se trabaja con lo que hay, es muy humilde, no hay ni para hacer un electro. Yo creo que se actuó de la mejor manera que se pudo. Enseguida se comunicó con la ambulancia y enseguida la ambulancia se llegó y se la pudo derivar. Se la derivó a lo que es el protomédico de Perdón, recreo. te pregunto, porque por lo que entendí, le tomaron 160-100 y la dejaron esperando en reposo, no sé, unas horas. ¿Puede ser? Sí, ¿Está bien eso que sí, digo? sí, 2 horas la dejaron. Bueno, eso es lo que me hace ruido. ¿Qué les parece con respecto a eso? Si le estamos tomando 160-100, ¿es necesario esperar esas 4 horas para hacer el diagnóstico? ¿Es indispensable o no? ¿Ya podemos hacer el diagnóstico con esos datos? Eh, la paciente ahí yo no presentaba en sí ninguna sintomatología al momento de la consulta, como para poder, Pero, digamos, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una crisis hipertensiva? Que lo dijeron eh, ahí. En realidad, por ahí yo le agregaría la definición que ustedes pusieron, en vez de poner mayor o igual a 160-110, yo pondría mayor o igual a 160 y o mayor o igual a 110. Esta paciente con esos datos ya tenía una crisis hipertensiva, más allá de ujú. que no tenía los síntomas, ¿verdad? Pero la crítica, digamos, que tengo para hacer, claramente no tenían medios para hacer otra cosa, por lo que vos estabas contando, pero por ahí sí decir, bueno, ya con esto teníamos el diagnóstico, no era necesario, y por ahí era tomar un riesgo innecesario incluso, esperar, porque es un embarazo de término, ya por definición era una crisis hipertensiva, así que Tenía no, los eso me llamó la antecedentes atención más que también. nada. ¿Cómo? Que también tenía los antecedentes, o sea, tipo los factores de riesgo, entonces se sumaba un puntito más, digamos. Ujú. Sí, 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 totalmente. A mí Em, perdón, a mí sí. me sonó por ahí como que se puede prestar a confusión ese manejo de esperar un tiempo para ver si baja la TA o cómo evoluciona y demás, lo que se podría llegar a hacer en un paciente o en una paciente adulta que no está embarazada. Y por ahí se presenta con cifras elevadas de TA, obviamente en otro contexto fuera del embarazo, y ahí sí tenés, si querés, el juego de dejarla en observación, ver cómo volver a valorar la TA una vez que esté en reposo y demás, como para ver esa evolución, sobre todo en una paciente joven, y para ver, ¿me Igualmente explico? está Sí, en la para, definición eso, pero por ahí Claro, para claro, eso, tengo 140-80, bueno, la dejo esperando, o le digo, mira, vení, tomate la presión mañana, porque tiene 140, o sí, tiene 130-90, bueno, qué sé yo, te veo en 2 días, no claro, sé, en ese caso no hay sí, problema. Claro, pero, y eso es verdad, está en la definición, es correcto, pero por ahí no ante cifras elevadas de TDA que ya nos condicionan otro cuadro clínico que es la crisis claro, hipertensiva. no sí, si tenés bien Ya están las mucha vuelta guías, ahí en el... Ujú. si bien están las guías así Sí, estrictos, uno tiene que igual contextualizar al paciente y bueno, como dijimos, también los antecedentes que suman un punto, y el hecho de que no se había hecho un buen exacto, control. Sí, exacto. Sí, era una paciente que ya de entrada tenía muchas chances de evolucionar con el cuadro que evolucionó, digamos, ya por los antecedentes y demás, ¿no? Sí, totalmente, de acuerdo. Después le quiero hacer, porque no, a ver, eh, justo esta es la semana, o la semana que viene, no sé, la semana del parto respetado. ah, sí. La preeclampsia severa, la hipertensión inducida por el embarazo, incluso con características de severidad, no es indicación de cesárea en el 100% de los No, casos. no, no, ¿Sí? no. Quedó como eso, por eso les aclaro. Como que nunca Sí, hablaron sí, de sí. parto vaginal y hablaban directamente de cesárea. Sí, es verdad. En la hipertensión inducida habíamos leído que, digamos,
está como las dos opciones, ya en preeclampsia como que no lo da a elegir si es indicación, no sé si indicación sería la palabra, pero sí se prefiere, o digamos, la cesárea, pero sí en la hipertensión inducida decía que sería coordinar o una inducción del parto o una cesárea. Está Sería bien, la como una inducción del parto es contraindicación una cosa, está relativa. bien. Mm. Sí, No, a ver, si una paciente está a punto de convulsionar y tiene muchísimos síntomas de clampismo, es una cosa, pero una preeclampsia severa puede ser una paciente que tuvo 160-100 sin ningún otro signo de daño a órgano blanco, con laboratorio normal, y es una preeclampsia severa por definición. Pero esa paciente, si está estable, le bajamos la TA, le podemos inducir el parto. No vamos a esperar las claro. 40 semanas, claramente. Se puede inducir un parto e intentar un parto por vía vaginal. Ujú. Mm. Con respecto a la biblio, es medio viejita, por ahí le sugiero un par de bibliografías un poquito más nuevas, que es la de FASGO, que es la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, que es 2017, tampoco es tan nueva, y hay una de American College de Ginecología y Obstetricia, que es de 2020, si no me equivoco. Ya en estas revisiones ya se sugiere para profilaxis la dosis de aspirina de 150, y por ahí está un poquito en cuestión el tema del calcio. Más que nada para pacientes con un déficit demostrado de calcio, que en general la verdad que es poco factible en la... no, no es poco factible, puede parecer, pero hay que demostrarlo. En esos casos sí se puede suplementar. Pero bueno, por ahí la aspirina sí es 150 la dosis sugerida actualmente. Ok, buenísimo. Gracias. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta o comentario en general del resto? ¿Tuvieron por ahí conocimiento de la evolución de la paciente, digamos, después del centro de salud y demás? No, no, yo la seguí hasta que llegó el Iturraspe y después ahí ya no Ujú. supimos más nada. Bueno, bien, estamos entonces.